Y aquí estoy yo, Ariel Quiroga, viejo hombre de teatro, lo he dicho tantas veces, a mis 84 años. Costó llegar, pero aquí estamos. ¿Y qué hace un hombre de 84 años que ha dedicado más de 40 a hacer teatro? Recordar. Hay tanto para recordar cuando hay una historia de teatro, de cosas hechas, de cosas bien hechas, mal hechas, pero hechas. Hacer teatro, que no es lo mismo que teorizar sobre el teatro. Teorizar, bueno, lo decía Jean-Louis Barrault, la teoría no es nada difícil, pero más fácil aún es la práctica. Yo en realidad he teorizado poco. Ahora a mis años, recuerdo y hago teorías, pero en mis años jóvenes no paré. Hice teatro, contra viento y marea. Tenía 24, 26 años cuando puse en escena obras que causaron revuelo, porque eran textos que movilizaban, que aportaban inquietudes sociales, artísticas. Aquel montaje en 1967, 27 años yo, de El viaje de Georges Chehadé. El viaje, una obra de la que se dijo la periodista de La Nación, Inés Malinov, una obra que nos permite creer que todavía la primavera existe. Y después dramas tremendos, como Lucrecia Borgia de Victor Hugo, o La Arialda de Giovanni Testori. Testori, que había sido el guionista, el inspirador con uno de sus cuentos de aquel film de Luchino Visconti, Rocco y sus hermanos. La Arialda, que también sacudió con aquella actriz tan entrañable que había sido Dora Ferreiro. Dora Ferreiro y La Arialda, una fusión perfecta y un elenco enorme, gigantesco, una obra tan difícil, tan casi obscena para su época, pero que logré nimbarla de un clima, no diría poético, pero sublimando aquellas bajas pasiones que se ventilaban en La Arialda. Y así muchos textos, hasta que en 1974, y de esto quiero hablar, se están cumpliendo 50 años de que una mañana cualquiera ingresé a una oficina en la calle Corrientes, al 2038, Corrientes y Ayacucho, donde funcionaba la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires. Fui con la idea de proponer que se pasase una película que yo había hecho en Super 8 sobre un cuento de Horacio Quiroga, El solitario. Llevaba 3 bobinas, la película duraba casi 1 hora y en medio de la charla con un director de cultura que estaba ahí puesto a dedo, improvisado, era una época, bueno, no quiero hablar de cuestiones políticas, pero en una época fea, porque la universidad había dado un vuelco de la de izquierda a la derecha y esas constantes idas y venidas, los enfrentamientos entre grupos estudiantiles opuestos, las facultades intervenidas, y bueno, saco ahí a relucir una idea que yo tenía desde hace mucho.
crear un teatro universitario de repertorio. Los teatros de repertorio en el viejo mundo, aquel Piccolo Teatro de Milán de George Strehler, el Teatro Nacional Popular de Jean Vilar, donde estaban María Casares, Gerard Philippe. Todos esos teatros, el teatro de Jean-Louis Barrault y Madeleine Renaud, el teatro de Francia. Todos esos viejos teatros europeos practicaban el repertorio y la alternancia. No una ni dos, 3, 4, hasta 6 obras en cartelera de distintas épocas, de distintos estilos, en una misma semana. Una noche un clásico, otra noche una obra de vanguardia. La alternancia, lo que hace que el público esté en condiciones de ver distintos estilos dramáticos y al mismo tiempo los actores se nutren de una especie de ejercicio físico de abordar distintos estilos de un día para otro. Mañana, ¿qué hacemos? Molière, pasado Ionesco, y así. Y después Shakespeare, y después Jean Genet, nada que ver uno con el otro. Y le propongo a este director de cultura en la Universidad de Buenos Aires, que nunca había tenido en su historia un teatro universitario, hacerlo. Y lo hice. Año 1974. Yo tenía 34 años. 50 años más tarde estoy ahora con 84. ¿Y qué hago? Recordar. Es tan hermoso recordar. Lo lindo y lo que no es tan lindo, todo se suma acá en esta cabeza ya vieja. Y aparecen rostros y cosas y experiencias. Aquel teatro universitario que se empezó llamando así, Teatro Universitario de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no tenía teatros universitarios estables, como lo tenían desde Heidelberg, desde Alcalá de Henares, desde los comienzos del humanismo, los teatros, las troupes universitarias. El antecedente más recordable en España es la barraca de Federico García Lorca, que había recorrido haciendo repertorio clásico las provincias, las tierras lejanas de España, pero que duró poco. Empecé convocando a estudiantes con un aviso en las facultades de todas las carreras, de medicina, de filosofía, de ciencias económicas, de agronomía, de veterinaria, de lo que fuera. Todos podían ingresar a ese teatro. ¿A qué? ¿A un curso de actuación? No. A erigir un teatro. Y un año más tarde, 1 año y medio más tarde, aquel teatro que salió de la nada se estaba presentando en el Teatro Nacional Cervantes, abriendo la temporada con un repertorio de 3 comedias clásicas. La suegra, de Terencio, Los cautivos, de Plauto, y el díscolo de Menandro. Salvo Plauto, ni Terencio ni Menandro se habían conocido nunca en Buenos Aires. Y logramos colmar de público hasta las galerías superiores aquel Teatro Nacional Cervantes, que albergó cosas tan gloriosas como la Comedia Nacional de Orestes Caviglia, con Milagros de la Vega, con María Rosa Gallo, con Violeta Antier, con Ernesto Bianco, aquella Comedia Nacional con Fernando Labat, aquella Comedia Nacional de Orestes Caviglia que naufragó aplastada por la burocracia de todo ente cultural. Y bueno, el Teatro Universitario de Buenos Aires
llegó al Cervantes, 2 semanas nada más, pero lo colmamos de público, haciendo repertorio, una obra, un día la suegra, otro día Los Cautivos, otro día el díscolo. Hacíamos repertorio con jóvenes estudiantes que no habían pasado nunca por un aula de teatro, que se habían convertido en actores actuando y haciendo de todo, todos los oficios, construyendo sus propios trajes, los cosían unos sobre los cuerpos de los otros, aquellas túnicas, el armado de decorados, el serruchar madera, el salir por las calles a volantear, aún en épocas difíciles, a volantear, para invitar al público que terminó colmando nuestra pequeña sala de Corrientes al 2038, aquel edificio vetusto donde hoy hace muchos años funciona remodelado el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. Ahí en Corrientes 2038, cada fin de semana, durante 9 años seguidos, sin parar ni invierno ni verano, hicimos repertorio con estudiantes universitarios. Un día hubo no les gustaba la universidad, no sé qué problema tenían, qué sospechas, ¿no? Hicimos todo tipo de obras, Shakespeare, Molière, estrenamos Phèdre de Jean Racine, que no se había dado nunca en Buenos Aires, el clásico por antonomasia del teatro francés, Phèdre. Y estrenamos obras argentinas de escritores que nos dieron sus derechos. 3 tragicomedias de Juan Carlos Guiano, que en ese momento era secretario de la Academia Argentina de Letras y que había sido profesor universitario de historia, de literatura, a lo largo de todas las universidades de Latinoamérica. Hicimos mucho. Y yo lo recuerdo casi a diario, porque son tantos rostros, tantas experiencias. Cuando salíamos de viaje, en un viejo micro que nos proporcionaba la universidad, que siempre se quedaba en el camino, íbamos al Centro Cultural de Tigre, que funcionaba en el histórico Tigre Hotel. Allá nos íbamos. Sábados y domingos las funciones, 3 funciones los sábados, 3 funciones los domingos, con distintas obras en Corrientes 2038. La cola daba la vuelta, la cola de público para entrar gratuitamente. Nunca quisimos cobrar ni un centavo, no. Queríamos que nuestro trabajo del teatro universitario llegase al público de todos los conglomerados sociales de la ciudad. Y también íbamos al estudiantado, que era de alguna manera nuestra razón de ser. Nos hacíamos lugar para trasladar a veces pesados decorados que habíamos hecho, como el decorado de Stefano de Discepolo, que eran bloques era una casa completa, o en relojero también de Discepolo. Íbamos al aula magna de la Facultad de Derecho, al hermoso anfiteatro de la Facultad de Medicina. Íbamos a un gimnasio en pleno invierno en la Facultad de Ingeniería. Llevábamos al núcleo del estudiantado, llevábamos autores como Ibsen, como Pirandello. Y bueno, hicimos. Y hace 50 años que ese teatro se fundó. Esa propuesta casi disparatada que yo le hice a aquel director de cultura en 1974, cuando yo tenía 34 años. Y estuvimos 9 años, 1.163 representaciones. Fuimos a la Universidad de Córdoba, que nos recibieron de una manera allá en la ciudad universitaria, que tiene un teatro gigantesco, el Pabellón de las Américas. Fuimos al Teatro Auditorium de Mar del Plata,
con 2 espectáculos en una misma noche, auspiciados por la Universidad de Mar del Plata. El estudiantado que colmó el auditorium. Y íbamos a centros culturales barriales, a la Biblioteca Popular de Olivos, a un cuartel de bomberos en Florencio Varela, que es allá al sur, en Buenos Aires, lejos de la capital. Viajábamos, no parábamos, porque éramos tantos estudiantes, y no estaban siempre los mismos. En el teatro universitario deben haber sido 4 o 5 los que estuvieron 6, 7 años seguidos. Nadie estuvo los 9 años que duró el teatro de la universidad, porque como toda actividad estudiantil era dispersa, porque lo principal de ellos era lo que habían llegado a la universidad para estudiar: derecho, letras, economía, medicina, lo que fuera. Entonces, cuando llegaban los arquitectos, los que estudiaban arquitectura, que se pasaban semanas sin dormir a veces para armar esas maquetas, pero venían a ensayar por ahí con los ojitos rojos y venían a hacer las funciones. Y el teatro funcionó 9 años. Y cuando un buen día lo cerramos de acuerdo todos, porque nos hacía mucho la guerra. ¿Por qué se le hace la guerra a algo que no hace mal a nadie? ¿Por qué se combate lo que aporta conocimiento? Porque en el teatro de la Universidad de Buenos Aires, así funcionaba, con ese nombre, en los programas, en los afiches. La Universidad de Buenos Aires ponía su nombre, Teatro de la Universidad de Buenos Aires, 9 años seguidos. Pero cuando se cerró, nunca más. Han pasado 40 años desde que se cerró el teatro universitario que yo formé en 1974. Han pasado, se ha creado un centro cultural de grandes propuestas de todo tipo, cursos de idioma, pero no se ha hecho nunca más, no se ha querido conformar nunca más un teatro universitario de repertorio. Y yo, Ariel Quiroga, con 84 años a cuestas, lo recuerdo. Pasan por mi mente todas las noches aquellos rostros. Yo quizá vaya mostrando mientras charloteo las imágenes que quedaron de aquellos rostros, de aquellas puestas en escena. La noche de San Juan de Ibsen, que era una obra juvenil, con problemáticas juveniles, con desacuerdos, con reencuentros amorosos, el amor entre los jóvenes. Y también hicimos escenas de la vida bohemia de Henri Murger, que eran los jóvenes bohemios de París, que inspiraron a Puccini para aquella ópera tan hermosa que se llama La Bohème. Hicimos las escenas de la vida bohemia de Henri Murger. Y hicimos Los Gorriones, que era también un canto de amor juvenil basado en una novela. Tomamos los diálogos de la novela de Gabor Vasari, Los Gorriones. Hay tanto para recordar. Quizá un pequeño reproche. ¿Por qué la Universidad de Buenos Aires, que tuvo en pie aquel teatro 9 años, que hizo tanto, que viajó tanto, que congregó tanto público, que divulgó tantos autores que quizá no se habían mostrado nunca al teatro, en el Teatro de Buenos Aires, no pudo seguir con otra gente? ¿Por qué no pudo volver a existir?
acá estoy yo, con 84 años, rindiéndole homenaje a aquellos cientos de jóvenes, de chicas, muchachos, que hoy andan por los 70 años, recordando. El film más hermoso de Federico Fellini se llama precisamente Amarcord. ¿Qué significa en dialecto? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que hace 50 años propuse crear y lo llevé adelante un teatro de repertorio en la Universidad de Buenos Aires.